Nuestro agreste cantar campesino, y al maizal con el bosque y la fuente, acompañen alegres los ritmos. Nuestro Dios, nuestro hogar, nuestra patria, tres amores serán nuestro himno, nuestra meta será el Evangelio, la consigna es amarnos en Cristo. El trabajo sin letras es vano, y por eso al hogar ya vinimos, formación de cristianos patriotas, obtendremos en este recinto. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Aquí comienza Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. La pandemia nos ha afectado a todos, pero a unos más que a otros. En el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia no paramos de ayudar y de servir a nuestros jóvenes del campo. Si usted puede colaborar con nosotros, háganoslo saber y unamos esfuerzos por la educación de nuestros jóvenes rurales. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Muy buenas tardes, estimados oyentes, jóvenes emprendedores rurales. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa que aspira a llegarle a toda la juventud rural del municipio de Santa Fe de Antioquia, a aquellos jóvenes que hacen parte de las instituciones educativas rurales, Nurquí, El Pescado o Gosco, y a todos los jóvenes que nos escuchan en los diferentes sectores rurales y urbanos de los municipios vecinos en este occidente antioqueño. Agradecerle profundamente a la emisora Ondas del Tonusco por el espacio, a su gerente don Pedro Girón, y hoy nos acompaña Mauricio en la operación del audio. Muchas gracias, porque ellos son fundamentales para que este programa pueda salir al aire. En la tarde de hoy pues vamos a empezar un tema muy técnico, un tema que queremos fortalecer, ese aspecto, digamos, de la producción agrícola y pecuaria precisamente en la ruralidad. Entonces queremos trabajar diferentes áreas, diferentes temáticas, y hoy vamos a abordar la temática que tiene que ver con la piscicultura, el cultivo de peces. En ese sentido, pues hay muchas actividades que tienen que ver con la piscicultura y muchos asuntos relacionados con el medio ambiente, antes que nada, puesto que la actividad piscícola, como todas las actividades agropecuarias, pues se realizan utilizando los recursos naturales de una forma sostenible. En ese sentido, yo quiero resaltar profundamente que cualquiera de las actividades agrícolas y pecuarias que nosotros emprendamos, pues antes que nada debemos tener presente el cuidado y la responsabilidad con el uso de los recursos naturales. Estos son los que nos proveen, digamos, las materias primas y nos proveen el clima y las condiciones necesarias para que nuestras producciones agrícolas y pecuarias se desarrollen de la mejor forma y para que nuestra calidad de vida como individuos humanos de una sociedad, pues contemos con las mejores condiciones también para llevarlos a cabo y que socialmente pues podamos estar muy bien.
Entonces, hablaremos de piscicultura en general. Voy a hacer unas definiciones. Más bien hablaremos de acuicultura y por eso aquí la definición de qué es la acuicultura. También se puede decir acuacultura. Y entonces la acuicultura o acuacultura hace referencia al cultivo de organismos acuáticos, en los que se incluyen los peces, los moluscos, los crustáceos y las plantas acuáticas. Entonces eso es en general la acuicultura o acuacultura, y parte de allí hay un componente que se llama piscicultura, que se refiere particularmente al cultivo de peces. En este módulo, digamos, en estos programas que vamos a trabajar esta temática, nos centraremos particularmente en el cultivo de peces. Otra definición que quiero que quede muy clara y que tiene que ver, por supuesto, con la acuicultura, entonces son dos asuntos bien importantes. Uno, una definición que es acuaponía. ¿Y qué es la acuaponía? La acuaponía es el cultivo integrado de plantas con peces en un sistema de recirculación de agua cerrado, es decir, en un contenedor, en un tanque, en un módulo tal que el agua no sale, no se recambia, no se pierde y está permanentemente circulando de las plantas a los peces. Eso se llama acuaponía y quiero que lo tengan muy presente porque va a ser fundamental para nuestra actividad, digamos, este pequeño curso de formación, porque la acuaponía considero es de las alternativas más importantes para implementar en nuestros hogares rurales, para implementar en nuestras fincas o en nuestras casas, sin necesidad de tener espacios grandes de tierra para establecer un sistema de cultivo de peces, o sin necesidad siquiera de tener unas grandes cantidades de agua o una fuente permanente de agua. La acuaponía entonces es un sistema que nos permitirá producir peces en sistemas cerrados, controlados y con una utilización muy pequeña de espacios y con unos requerimientos realmente sencillos. Vamos a hablar posteriormente de esa temática y continuaremos entonces con estas definiciones. Y otra definición bien importante entonces, que está muy relacionada con la acuaponía y que muy probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, es la hidroponía. Y la hidroponía hace referencia al cultivo de plantas en un medio acuático, el cual está enriquecido con nutrientes, pero no se tiene uso del suelo. Es decir, las plantas están sumergidas en el medio acuático y es allí donde ellas producen. No necesitamos entonces suelo directo para hacer sistemas de hidroponía. También es una alternativa muy importante y lo traigo a colación, no tanto pues porque tenga el cultivo de peces en sí mismo, sino para que tengamos esa diferenciación entre la acuaponía y la hidroponía, en donde fundamentalmente la diferencia la hace es el ingrediente que se mete en la acuaponía, que es los peces, el cultivo de peces. En ambos sistemas cultivamos plantas, pero en el de acuaponía le introducimos peces al sistema y nos genera entonces otro tipo de producciones. Muy bien, entonces avanzamos. Para seguir con este asunto importantísimo de estas definiciones claras, hay otra definición que es muy clave y quiero que la tengan presente, y es un término un poco extraño pero que es fácil de entender, y el término se llama poikilotermos. Lo repito, poikilotermos. ¿Qué quiere decir poikilotermos? Entonces son organismos cuya temperatura corporal se adapta a la del medio en que se encuentran. Es decir, organismos cuya temperatura corporal depende directamente del medio en el que se encuentran. Y resulta que los peces son organismos poikilotermos, o los organismos acuáticos en general
son poikilotermos, es decir, que la temperatura corporal de todos los organismos acuáticos va a depender fundamentalmente de la temperatura del agua en la cual se encuentran. Y esto es muy importante para el cultivo de peces porque dependerá entonces el tipo de especies que nosotros podemos cultivar de acuerdo a la temperatura del agua. En un rato veremos esas posibilidades. Entonces ya vamos a avanzar. Repito entonces estos tres términos fundamentales: acuicultura, cultivo de organismos acuáticos en general; acuaponía, cultivo integrado de plantas con peces en un sistema de recirculación cerrado; hidroponía, que es solamente cultivo de plantas en sistemas acuáticos; y poikilotermos, entonces todos los organismos cuya temperatura corporal depende del medio en el que se encuentran. Entonces, en este caso, los peces, los organismos acuáticos que nosotros estamos aprendiendo son poikilotermos. Ahora bien, debemos conocer un poquito de la historia, de qué es esto de la acuicultura, qué es esto de la piscicultura, de dónde viene, qué historia hay, ¿cierto? Qué experiencias ha tenido la humanidad con respecto a la acuicultura y a la piscicultura. Pues resulta que el hombre desde tiempos inmemoriales ha tomado parte de la demanda de la proteína que necesita para su supervivencia, la ha tomado del agua, de fuentes o de animales que se encuentran en el medio acuático. A partir entonces de la necesidad de mantener ese recurso de proteína disponible sin un esfuerzo muy grande, los seres humanos determinaron mantener vivos los productos de la pesca como una reserva alimenticia. Entonces esa necesidad pues los llevó a que se empezara a pensar en cómo mantener vivos estos peces mientras nosotros hacemos otras actividades, pero tenemos ahí disponible esa fuente de alimento rica en proteína. Es así como en China, más o menos hace unos 4.500 años, se inició estos chinos, estas poblaciones humanas que existían allá en esa época, pues empezaron a cultivar de esa forma las carpas, una especie de pez llamado carpa. Hay varias especies que les llamamos carpas. Durante muchos años fueron trabajando allá en el continente asiático, los chinos fundamentalmente, haciendo ese cultivo y manteniendo vivos esos alimentos ricos en proteína que requerían consumir. Posteriormente en Egipto, más o menos hace unos 2000 años, o sea, unos 500 años después, empezaron con el cultivo de la tilapia. Y la tilapia, pues posteriormente lo hablaremos, pero ahora lo mencionamos a propósito de que los egipcios empezaron con su cultivo. Es una especie propia del continente africano y por lo tanto estos egipcios, esas comunidades también empezaron a cultivar esta especie que era la principal que tenían allí disponible en sus fuentes hídricas. En Colombia, cuando empezó, digamos, en general la acuicultura en el territorio colombiano, pues empezamos con la acuicultura en el año 1939 con la introducción de la trucha arcoíris. Lastimosamente empezamos a trabajar con especies foráneas sin mirar siquiera qué especies teníamos en nuestros propios ríos y en nuestros lagos o en nuestros mares. Pero así fueron las cosas y en el año 1939 en Colombia pues se introdujo la trucha arcoíris y se empezó a cultivar en sistemas cerrados de estanques, cerrados en el sentido de que los animales estaban contenidos o confinados en un espacio totalmente controlado. Y esa introducción se hizo inicialmente como repoblamiento y pesca deportiva, pero ese repoblamiento pensado para suplir las deficiencias o las carencias que en las aguas frías en las quebradas empezaba a existir por sobrepesca, porque nuestras sociedades empezaron a pescar más de la capacidad que nuestras fuentes hídricas tenían y empezaron entonces a escasear estas especies de peces que teníamos en nuestros ríos y quebradas. Y por eso al introducir la trucha arcoíris, sobre todo en embalses o en aguas muy frías, se pensó en repoblar,
pero es errado pensar en repoblar en nuestro territorio o en cualquier territorio con especies que no sean propias de este territorio. Y vale entonces la nota para decir, cuando nosotros pensemos en hacer repoblamiento de peces o de fauna silvestre o de plantas, siempre tenemos que pensar en que ese repoblamiento debe hacerse con los organismos propios, autóctonos o nativos de ese lugar donde vamos a hacer ese repoblamiento. La trucha se introdujo en el 39 como repoblamiento y también con la intención de hacer pesca deportiva. Posteriormente, en el año 57, durante el 57 y durante el año 67 se introdujeron a nuestro país varias especies de tilapia. Se introdujo unas tilapias, todas son africanas, pero hay muchas especies, entonces se introdujeron esas tilapias y también se introdujo las carpas. Esas especies originales con las que los chinos empezaron a trabajar también se introdujo aquí a Colombia. Y entonces vemos cómo hasta el año 67 la acuicultura empezó entonces a hacerse a una pequeña escala, pero siempre con especies foráneas, especies introducidas. Solamente hasta el año 1968 se empezaron a hacer investigaciones con especies nativas y se empezó a pensar en esa posibilidad que nuestra biodiversidad nos ofrece permanentemente para hacer cultivo y para hacer un aprovechamiento sostenible de ese recurso que se encuentran en nuestros ríos, lagos y quebradas. Ya en el año 1970 también se inició con la acuicultura, pero a nivel marino, y en esa medida entonces se pensó en trabajar, o se empezó a trabajar con los camarones, con el camarón pequeñito que le llaman camarón tití, y con las ostras que usualmente se trabajaba con la ostra del mangle, aquellas ostras que viven aferradas a las raíces de las plantas de mangle o de los bosques de mangle. Estos organismos que son bivalvos, tienen dos valvas, son unas conchas, viven pegados de esas raíces de las especies diferentes de mangles que tenemos en nuestro Caribe y nuestro Pacífico colombiano. Entonces se empezó a trabajar la acuicultura de especies marinas, particularmente de estas dos. Posteriormente se introdujo a nuestros sistemas productivos las especies tilapia nilótica y tilapia roja, que ya son dos especies que son más trabajadas, que fueron muy trabajadas de forma controlada en África, y que nos llegó entonces esa tecnología productiva acá a nuestro país. Y la tilapia roja, que es el producto de una hibridación, es decir, de cruzamiento de diferentes especies de tilapias africanas, y lograron obtener por manipulación genética este derivado rojo que le llamamos tilapia roja, y que hoy en nuestro país y en el mundo de las tilapias son las dos principales especies que se producen: la tilapia nilótica o tilapia negra, tilapia gris, tilapia lora, también le dicen en muchas otras partes, en la costa atlántica nuestra le dicen tilapia lora, y la tilapia roja. En nuestro país es la tilapia roja la especie de cultivo más importante, más representativa, la que más se cultiva en Colombia. Ya en el año 1990 y hasta el 2020 se vienen, de 2021 hasta nuestra presente, se vienen trabajando y desarrollando diferentes investigaciones en especies marinas y en especies de aguas continentales, es decir, de agua dulce, de ríos, quebradas, embalses. Estas especies marinas que se trabajaron inicialmente fueron el Tarpon atlanticus, que es una especie de pez muy grande, bastante importante en la pesca y que tiene dificultades para su mantenimiento de las poblaciones naturales. Así es que a través de la acuicultura pues nos daba esa posibilidad. Y también otras especies marinas que se empezaron a cultivar, los pargos, los meros,
fueron las especies que se han empezado a trabajar de esa forma de especies marinas. Y en las especies continentales, pues ya lo hemos mencionado, pues se trabajaron las tilapias inicialmente, la trucha inicialmente, luego las tilapias, la mozambica, la rendali, y posteriormente llegaron la tilapia nilótica y la tilapia roja, que son las principales que se cultivan hoy. ¿Cómo se ha desarrollado la pesca, la acuicultura en general en nuestro país? Entonces fue de esa forma, y la pesca está muy relacionada con la acuicultura, pues porque la presión de pesca, es decir, la cantidad de pescado y de pescadores que van a hacer faenas de pesca, pues va a determinar las poblaciones de los peces en su medio natural. Por lo tanto, la relación es que cuando hay un déficit en la pesca artesanal o en la pesca industrial, es decir, en la pesca a nivel de mar o a nivel de nuestros ríos, pues es necesario entonces pensar en intensificar las producciones acuícolas para tratar de compensar, y ahí sí pensar en repoblar aquellos ecosistemas que se han visto afectados por la sobrepesca. Otro asunto bien importante que es necesario abordar en estos temas de la producción piscícola, de la producción acuícola, es el marco legal y el marco institucional en el cual se encuentran. Entonces resulta que en Colombia pues tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, que es aquel que rige desde la Ley 13 de 1990. El ministerio entonces rige la pesca y la acuicultura en nuestro país. El ministerio le delegó a la Autoridad Nacional Acuícola y Pesquera, por allá en el año 2013-2012, se creó esta Autoridad Nacional Acuícola y Pesquera, que se llama AUNAP, y desde entonces esta Autoridad Nacional Acuícola y Pesquera es la entidad encargada de administrar los recursos pesqueros y ordena la pesca y la acuicultura en nuestro país. Esta entidad entonces es la encargada de dar los permisos de cultivo, de hacer los registros de las explotaciones acuícolas y de hacer el respectivo control y vigilancia de las explotaciones acuícolas y pesqueras. Pero además de estas autoridades, de esta Autoridad Nacional Acuícola y Pesquera, hay una autoridad ambiental en cada una de nuestras regiones, en cada uno de los territorios. En este territorio nuestro, en Santa Fe de Antioquia y en el occidente medio antioqueño, o más bien en el centro de Antioquia, existe la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, más comúnmente conocida como Corantioquia. Esa es la entidad responsable de ejercer la autoridad ambiental en nuestro territorio. Es la encargada de administrar los recursos naturales, los recursos vivos de nuestro territorio, y es la responsable de otorgar los licenciamientos y las concesiones de agua para uso en acuicultura. Como quien dice que cualquier explotación piscícola de índole comercial en el que se utilicen fuentes acuáticas del medio natural deben pedir permiso ante la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, ante Corantioquia en nuestro caso. Es bien importante que tengamos entonces esas cosas claras. Eso es un marco legal, pues, que permite ejercer entonces el control y la regulación general de toda la actividad acuícola y pesquera en nuestro país. El fundamento de la regulación y el control de estas actividades pues tiene un fundamento en que nuestro territorio nacional tiene unas ecorregiones con una vocación pesquera en el interior, con las aguas continentales que se llaman. Las aguas continentales son las aguas dulces de nuestros ríos, de nuestras lagunas, de nuestros lagos, de nuestras quebradas. Entonces, hay una vocación en cada una de nuestras ecorregiones en el país. Para recordar, Colombia está dividida en 5 grandes regiones naturales, ¿cierto? La región Caribe, la región Pacífico, la región Andina, la región de la Orinoquía y la región de la Amazonía. En esas grandes ecorregiones, pues hay diferentes posibilidades de hacer uso de la pesca o de la acuicultura,
y entonces el fundamento de la regulación y el control es precisamente ejercer una supervisión de lo que se puede hacer en cada una de esas grandes cuencas o grandes zonas o ecorregiones de nuestro país. Pero también la regulación y el control tiene un fundamento en el mejoramiento de nuestros ecosistemas. Es decir, toda actividad agrícola y pecuaria ejercen una presión o un impacto necesariamente de algún modo negativo en los ecosistemas naturales. Cuando yo me meto en un sistema natural a hacer un tipo de producción o de explotación, voy a generar un impacto en ese ecosistema. Lo fundamental es que ese impacto se disminuya, que se aminore, y por eso entonces se habla en la regulación y en el control de un mejoramiento ambiental para que el impacto se disminuya y se mitigue. También todas estas regulaciones y normas y entidades que nos regulan pues nos sirven para tener una actualización de la información biológica. Ellas están encargadas de hacer ese seguimiento, de hacer los estudios de cómo se encuentra la salud de nuestros ecosistemas, las especies que están allí, cuál es el grado de sanidad también de sus poblaciones, si están muy altas, si están bajas, cómo están las poblaciones. También de información social y económica de las comunidades humanas que están asentadas en los territorios y que hacen uso de la actividad acuícola o de la pesca. Pero también toda esta información es fundamental, y todo este control y regulación, para poder tomar decisiones acertadas desde el nivel administrativo gubernamental. También para el ajuste y la actualización de la reglamentación pesquera es fundamental entonces que estas entidades estén permanentemente revisando todos nuestros sistemas para poder actualizarlos y para poder hacer los ajustes correspondientes, dado que los sistemas vivos son sistemas dinámicos, son sistemas que están cambiando y que se ven afectados por muchísimos factores. Uno de ellos es por la calidad del agua, por la cantidad o por el cambio climático, las temperaturas. Así es que todo esto va a permitir pues que se desarrollen las actividades o no. Y otra de las fundamentaciones importantes de la regulación y el control es que nos permite hacer un fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que desarrollan actividades acuícolas y pesqueras. Como marco general, quiero presentarles el perfil o las posibilidades de formación técnica, tecnológica o profesional en nuestro territorio de estas profesiones acuícolas o pesqueras. Antes de hacerlo, vamos a hacer una primera pausa comercial de nuestro programa y enseguida entonces retornamos con esta temática. La educación de niños y jóvenes siempre ha sido una prioridad para el Hogar Juvenil Campesino de Santa Fe de Antioquia. Por eso nuestras manos se unen hoy facilitándoles las herramientas y oportunidades necesarias para que continúen formándose pese a las dificultades en medio de la pandemia. Reiteramos nuestro compromiso con el campo. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Pese a la pandemia y el aislamiento social, el Hogar Juvenil Campesino nos siguió apoyando, y a través de la radio y el esfuerzo de grandes seres humanos nos llevaron y siguen llevando capacitación al campo. Gracias a todos los que apoyan esta bella causa que nos permite como jóvenes seguir soñando con un mejor futuro. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Regresamos a nuestro programa de los jóvenes emprendedores rurales en este horario de los martes entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde. Veníamos entonces hablando de la piscicultura y de las posibilidades de formación técnica, tecnológica o profesional
en el territorio colombiano en estas áreas. Y quiero entonces rápidamente hablarles que en la Universidad de Córdoba, en Montería, tenemos el profesional o técnico en acuicultura. La Universidad de Nariño y la Universidad de Antioquia ofrecen en algunas regiones la ingeniería acuícola. La Universidad del Magdalena forma profesionales como ingenieros pesqueros y también tienen una maestría en acuicultura. La Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá forma biólogos marinos, al igual que la Universidad del Valle forma biólogos marinos. Diferentes universidades en nuestro país forman médicos veterinarios. La Universidad de Antioquia en Medellín, en Urabá, en Oriente, forma médicos veterinarios, también forma zootecnistas. Especialistas en acuicultura, la Universidad de Los Llanos forma en esa área. Y aquí en nuestro territorio pues tenemos la tecnología agropecuaria, la ingeniería agropecuaria que ofrece la Universidad de Antioquia en la seccional occidente. También tenemos el programa de técnicos agropecuarios que ofrece el Tecnológico Católico de Occidente, TECOC, aquí en Santa Fe de Antioquia, y varios programas diversos que tienen que ver con el sector agropecuario entre técnicos y tecnológicos que ofrece el SENA aquí en nuestro territorio. Así es que posibilidades hay muchas. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid tiene una granja acuícola, piscícola en el municipio de Sopetrán, y ellos forman, si bien no allí, sí en sus sedes regionales y en Medellín, tecnólogos agropecuarios también. Y esto lo menciono porque para todos ustedes, queridos jóvenes emprendedores rurales, pues uno de los objetivos más importantes que nosotros pretendemos con estos programas no solamente es que ustedes logren visualizar emprendimientos productivos para implementar allá en sus territorios, en sus hogares, en las veredas, donde sea que estén, sino también para que se visualicen en la tónica del estudio, en formarse a través de diferentes programas técnicos, tecnológicos o profesionales, y visualizarse como estudiantes universitarios y poder proyectar entonces una vida en muchas mejores condiciones, fundamentada en el saber, fundamentada en el conocimiento. Entonces, estos asuntos son para que nos estemos motivando y nos estemos proyectando a continuar nuestro estudio de bachillerato y darle entonces esa continuación a través de los programas técnicos, tecnológicos o profesionales que encontremos en nuestros territorios. Muy bien. Ahora entonces empecemos, digamos, ya en unas generalidades, amplias generalidades de lo que es la piscicultura, y vamos a hacer una mención muy importante de las funciones y de las ventajas que representa hacer piscicultura en nuestro territorio o en general pues en cualquier parte donde se implemente. ¿Cuáles son entonces esas funciones que hace la piscicultura? Pues en primer lugar tiene una función ambiental muy importante, que es la de compensar esa disminución de la pesca marina y de la pesca continental. Ahora lo mencionábamos, nuestros recursos naturales se han visto bastante presionados por el exceso de pesca, tanto en el mar como en nuestros ríos o lagos, y entonces la piscicultura o la acuicultura entra a funcionar como un mecanismo de compensación, porque estamos cultivando en medios controlados muchas de esas especies que están siendo sobreexplotadas en el medio natural. Entonces esa es una de las funciones más importantes que tiene la piscicultura. Pero otra bien importante que tiene es la producción de alimentos de alto valor nutricional, particularmente de alta valor o de alto aporte de proteínas, que son fundamentales para la constitución de nuestros tejidos, para el crecimiento de las personas y para el desarrollo mental, para el desarrollo cerebral. Así que la proteína es de los nutrientes más importantes que los seres humanos y los animales en general requieren para su subsistencia en muy buenas condiciones, y a través de la piscicultura podemos nosotros producir este gran alimento. También para la protección y conservación, por supuesto, de especies que se encuentran en peligro de extinción, por ejemplo, o que la sobrepesca es tanta, pues a través de la piscicultura y la acuicultura pues podemos garantizar como esa permanencia genética de estas especies.
Y una ventaja bien importante que tiene la piscicultura es que nos permite tener una mayor producción de carne, en este caso, si estamos pensando como alimento directo, entonces una mayor producción de carne por unidad de área que cualquier otro tipo de explotación pecuaria sobre la tierra. Es decir, podemos producir por un metro cuadrado mucho más carne que lo que podemos producir por un metro cuadrado hablando de ganadería, por ejemplo, o hablando de aves o hablando de cerdos. La cantidad de peces de carne que podemos obtener por el cultivo de los peces puede llegar, dependiendo del tipo de explotación que hagamos, puede llegar a ser mucho mayor que la que se utiliza en la tierra. Podemos también, como función importante y como ventaja que tiene la piscicultura, es que podemos aprovechar la alta tasa reproductiva. En general, todas las especies piscícolas presentan unas altas tasas de reproducción que nos permite entonces obtener una muy importante descendencia y poder entonces usar esas grandes tasas de reproducción o esa gran cantidad de descendencia para el cultivo en medios controlados. La utilización secundaria de cuerpos de agua como embalses, como lagos, como jagüeyes es otra ventaja importante que presenta la piscicultura. Nosotros podemos hacer piscicultura en aquellos pequeños lagos o jagüeyes que se hacen en las fincas ganaderas. Podemos hacer uso de ese tipo de utilización secundaria de cuerpos de agua o en los embalses. En nuestro país hay ya ejemplos importantes del cultivo de peces, como en el embalse del Timbo, el embalse de Guatapé, incluso aquí en nuestro medio, y ya hay posibilidades en nuestro territorio del Cauca, digamos acá, en el embalse de Hidroituango se tienen pensadas bajo estrictas medidas de control, se ha pensado en de pronto adelantar programas de piscicultura. Entonces esa es una de las ventajas también que tiene. También la posibilidad que nos permite, como ventaja de la piscicultura, incorporar suelos que no son aptos para la producción agrícola o para la producción agropecuaria. Por decir algo, suelos degradados, suelos erosionados, suelos que han sido utilizados por la minería y que son suelos pobres, que no son nada fértiles. Esos suelos perfectamente se pueden utilizar para hacer estanques, unos sistemas de producción piscícola tal, que entonces podemos aprovechar esos suelos y así no quedan perdidos. Ahora bien, la piscicultura en general se clasifica en nuestro territorio, pues dependiendo del clima donde ésta se desarrolle, del tipo de las aguas que se tengan o del tipo de concentración de cultivo que hagamos. Entonces, a manera general, la piscicultura se clasifica como de aguas frías, piscicultura de aguas cálidas o piscicultura de aguas templadas. Eso con relación a las temperaturas. Y entonces allí vemos que en la piscicultura de aguas frías, en nuestro medio, en Colombia en general, se ha trabajado con especies que son extrañas, que son foráneas, y particularmente con la trucha y el salmón. Pero en nuestro medio nosotros perfectamente podemos hacer piscicultura de aguas frías con el bagrecito pequeño que encontramos en nuestras quebradas, que se les dice chillona o que se les dice corronchos en algunos. Esa es una especie que también perfectamente la podríamos utilizar para el cultivo de peces. Ahora, la piscicultura de aguas cálidas es una piscicultura que, por supuesto, se trabaja en aguas que tienen unas temperaturas elevadas, que están por encima de los 24 grados centígrados, más o menos entre los 24 y los 30 grados centígrados. Y allí en ese tipo de aguas, con esas temperaturas, podemos producir muchas especies. Por ejemplo, las cachamas, las tilapias, los barbudos de aguas cálidas, los bagres, la dorada, el yamú, el tucunaré, pirarucú, que estas son especies adaptadas perfectamente a las aguas cálidas, y muchas de estas que mencioné, con excepción de las cachamas, con excepción de las tilapias, son especies nativas de nuestro territorio colombiano. Las cachamas, los barbudos, los bagres, las doradas, el tucunaré, el pirarucú, el yamú son especies nativas de nuestros ríos y de nuestros lagos.
y la piscicultura de aguas templadas. La piscicultura de aguas templadas es aquella entonces que se realiza en aguas cuya temperatura más o menos oscila entre los 18 y los 22, 23 grados centígrados. Esa es temperatura de aguas templadas que es muy apropiada para el cultivo de la especie de las zabaletas, por ejemplo, como especie nativa, o también de las carpas. Sin embargo, en estas aguas templadas, algunas especies de tilapia, particularmente la que llamamos tilapia negra o tilapia gris o tilapia nilótica, es la misma, esa especie se adapta relativamente bien a aguas un poquito más frías, entonces a estas aguas templadas. Ahora bien, la piscicultura también se clasifica de acuerdo a la intensidad del cultivo que nosotros hagamos, que nosotros tengamos, y de acuerdo al tipo de alimentación, es decir, algunas prácticas de manejo general que hacemos. Entonces, una forma de clasificarla es en piscicultura extensiva, que es aquella piscicultura que se hace en unos espacios de agua, en unos cuerpos de agua grandes generalmente, con unas densidades muy bajitas, es decir, por cada metro cuadrado de agua que tengamos, tenemos muy poquitos peces y no se suministra alimento. A ese tipo de piscicultura se le llama piscicultura extensiva, en la cual los animales viven fundamentalmente de lo que ellos logran encontrar en ese medio en el que viven. Es decir, ellos se alimentan de lo que se llama alimento natural, que es a través de la filtración que se hace por sus branquias, que posteriormente veremos cómo es ese proceso de los peces filtradores. Entonces esa es la piscicultura extensiva. Ahora la piscicultura semi-intensiva pues ya implica que hay una mayor utilización del cuerpo de agua, mayor número de peces por espacio de agua, y ya hay un poco de intervención humana más directo. Ya se empieza a suministrar alimento, pero también se hace mucho uso del alimento natural. Entonces los peces no se alimentan todos los días en las cantidades, digamos, requeridas cuando se habla de piscicultura intensiva, como veremos enseguida, sino que se alimentan una vez al día o cada 2 días, pero los peces encuentran allí en su ambiente otro tipo de alimentos. Eso es lo que llamamos piscicultura semi-intensiva. Y ya hay una piscicultura intensiva, que es aquella donde se trabajan muchos animales por cada espacio de agua, es decir, por cada metro cuadrado o metro cúbico de agua tenemos un número importante de peces, en el que la alimentación es fundamentalmente alimentación que le proveemos nosotros con alimentos concentrados, en el que el ser humano ejerce un control permanente del cultivo, de la cantidad de agua que está ingresando y de las densidades de siembra, está observando permanentemente. Esa es la piscicultura de forma intensiva, que se utiliza fundamentalmente en forma industrial. Y después de esta forma de piscicultura extensiva, semi-intensiva, intensiva, hay otro tipo de pisciculturas que se llama superintensivas. Entonces estas son muchísimo más elevadas en intensidad, en cantidad de animales, en suministro de alimento, y en el cual se tienen controlados casi que todos los aspectos o los factores climáticos y factores externos que puedan estar afectando la producción de los cultivos. Esto en general es la clasificación de la piscicultura y el tipo de piscicultura entonces que hacemos de acuerdo a si intervenimos o no, si utilizamos los cuerpos naturales o si utilizamos alimentación natural o alimentación artificial a través de concentrados. Ahora, tenemos que pensar cuando vamos a establecer cualquier proyecto piscícola, bien sea en estanques o bien sea en el modelo de acuaponía, pues hay unos criterios importantes para nosotros seleccionar las especies que vamos a cultivar en nuestros espacios, en nuestras fincas o en nuestras casas. En primer lugar, bien importante tener en cuenta es que si nosotros queremos emprender un proyecto de piscicultura para comercialización, entonces es fundamental que las especies que vamos a cultivar tengan aceptación en el mercado. Nosotros no podemos cultivar una especie de peces
que no se consuman, que la población en general no los compre, porque entonces nosotros nos vamos a quebrar, el negocio no nos va a funcionar adecuadamente. Nuestro emprendimiento se va a ver entorpecido por eso. Tenemos entonces que cultivar lo que el mercado, las especies de peces que realmente tienen aceptación en el mercado y que sean consumidos y que tengan un precio asequible. Es decir, que la gente lo compre porque sabe bueno, porque les gusta, porque ya tiene tradición y porque su precio pues, les permite acceder a él. En segundo lugar, debemos cultivar especies de peces que tengan un rápido crecimiento. Las especies pequeñas usualmente no son favorecidas para la comercialización de peces, puesto que a las personas, a los compradores normalmente no les gusta un pez muy pequeñito, sino que les gusta peces grandes o peces que puedan suplir la necesidad de una persona en un almuerzo, por ejemplo. Entonces debemos cultivar peces que tengan un rápido crecimiento y que tengan una talla moderada, una talla apropiada para el consumo. Es importante este asunto del rápido crecimiento también, es porque a mayor tiempo de crecimiento, pues mucho más tiempo en la alimentación y nos va a salir más costoso. Los alimentos concentrados para los peces son costosos, por tanto un pez que se demore mucho para crecer, pues nos va a salir más caro. En tercer lugar, condición o criterio fundamental para el cultivo de peces es que estas especies se consigan en el mercado, que haya forma de adquirir los alevinos o la semilla que llamamos. Es decir, que estas especies se reproduzcan en condiciones de cultivo, pero no en nuestros cultivos, sino en las estaciones piscícolas que nos van a proveer la semilla. Si son especies que no se pueden reproducir en condiciones de cultivo, esas especies no nos van a servir a nosotros, no vamos a tener dónde conseguir la semilla. Así es que es fundamental que lo que nosotros vamos a cultivar lo podamos obtener en unas estaciones piscícolas, porque no se puede coger la semilla del medio natural directamente. Para eso entonces existen las estaciones piscícolas que nos van a proveer las semillas que necesitemos. Y otro criterio bien importante es que las especies que trabajemos sean capaces de soportar densidades un poco elevadas, densidades más o menos considerables, para que nosotros podamos obtener una cantidad de carne importante y que nos supla las necesidades. Entonces es claro que las especies que sean capaces de soportar densidades medias o altas, pues son las ideales para nosotros poder cultivar en los medios cerrados. Otra cosa bien importante es que las especies que vamos a sembrar sean rústicas, es decir, que sean resistentes a la manipulación, que sean resistentes a la temperatura o a los cambios bruscos de temperatura que en ocasiones se nos presentan en los cuerpos de agua. A veces hay variación importante en la temperatura entre el día y la noche, dependiendo mucho de si estamos en la época de lluvias o estamos en la época seca, dependiendo de la cantidad de lluvias que cae. Ahí va a ser esa resistencia de los animales. Entonces una especie de pez que sea rústico va a ser lo ideal que nosotros cultivemos en nuestros estanques o en nuestros espacios, pues porque nos va a aguantar, digamos, la manipulación que hagamos, las diferentes actividades que para el mantenimiento de nuestros peces debemos hacer. Entonces es importante cuando trabajamos con especies rústicas. Y otra cosa bien importante pues es que tengan, también relacionado con esa rusticidad, que tengan resistencia o tolerancia a condiciones cambiantes de agua, referente a las condiciones físicas y químicas del agua, que estas condiciones físicas y químicas pues las veremos en detalle en el siguiente programa, pero que rápidamente se las menciono. Es decir, la tolerancia a condiciones extremas o difíciles es que los peces sean capaces de vivir en bajas concentraciones de oxígeno, en aguas que el oxígeno pueda estar fluctuando mucho, ¿cierto? O que sean capaces de sobrevivir en aguas que tienen unos niveles de amonio relativamente altos. El amonio es un producto de las excretas de los peces y esto queda en el agua. El amonio en grandes cantidades es tóxico y mata a los peces. Entonces los peces que sean resistentes al amonio en niveles pues menores, no muy elevados, son importantes que sean las especies que nosotros vamos a cultivar. Y también que las especies sean capaces de tolerar los cambios de pH.
usualmente hay un pH, que es el potencial hidrógeno que debe tener las aguas, pero hay unos pHs que son o muy ácidos o muy alcalinos y las especies no se logran adaptar a esos pHs. Importante entonces que cultivemos las especies que sí sean capaces de adaptar a las variaciones en el pH sin ser muy notorias estas variaciones. Así es que en general esas son esas condiciones particulares para nosotros cultivar peces, las características más importantes, y las mencionamos algunas especies. Ahora quiero mencionar otras especies de producción muy importantes en nuestro territorio colombiano en general, y varias de estas especies son nativas y propias para producir y para cultivar en nuestro territorio del occidente antioqueño. Entonces, en general, especies importantísimas para el cultivo en estanques o en diferentes sistemas o en jaulas flotantes o en los sistemas de acuaponía. Entonces tenemos el bocachico, tenemos el bagre tigre, el bagre pintado o el bagre rayado le llaman, tenemos la durada o mulata. Esas especies que acabo de mencionar, el yamú, son especies apropiadas o aptas para las aguas más cálidas. Las cachamas, tanto la blanca como la negra, también son apropiadas para las aguas cálidas. Para las aguas medias hablábamos de la zabaleta, especie nativa muy importante para nosotros. Aquí en este territorio occidental la zabaleta abundaba en nuestros ríos y quebradas. Hoy están bastante disminuidas, algo por sobrepesca y mucho porque lastimosamente las fuentes hídricas se han agotado, porque han quedado residuos nada más, unas pequeñas fuentecitas ya hídricas, y se ha deteriorado entonces el ecosistema para nuestra especie de zabaleta. El barbudo, los corronchitos que nosotros usualmente en las quebradas, es una especie apropiada también para el cultivo, nativa nuestra colombiana. Ya especies especies extrañas, especies foráneas, entonces las cachamas, las truchas, la carpa, tanto la carpa roja, hay variedades de carpa, hay otra que le llaman carpa espejo, hay muchas carpas, la carpa plateada, esas son apropiadas. Las tilapias, tanto la nilótica como la tilapia roja, usualmente son las que más se cultivan en nuestro medio. Estas especies son posibles cultivarlas y tienen entonces un potencial bien importante, y es que son demandadas, que son especies ricas, que producen una carne abundante, que tienen una carne muy saludable, rica en nutrientes aportantes de lo que los cuerpos humanos requieren para su alimentación o para la producción de alimentos animales. Estas especies entonces son, cualquiera de ellas, de acuerdo a la temperatura del agua, son apropiadas para implementarlas en nuestro medio. Este módulo de piscicultura, entonces, actividades que hoy hemos relacionado o esta información que hoy hemos compartido, pues nos habla de la generalidad entonces de los peces, de la acuicultura, de la historia. Hablamos también de la normatividad y las entidades que regulan estas actividades. Hablamos de los sistemas de producción de piscicultura en estanques cerrados. Eso ya lo vamos a ver, ya nos meteremos un poco más entonces en nuestro próximo programa con esos sistemas de producción en estanques o en jaulas o en los módulos de acuaponía, y veremos también un poco unas generalidades de lo que son los peces, cómo son sus cuerpos, cuáles son las necesidades nutricionales de estos y características generales de ellos, y ya propiamente entonces introducirnos un poco más en esos sistemas productivos. Así es que por la tarde de hoy hemos culminado nuestro primer programa de este módulo de piscicultura para los jóvenes emprendedores rurales. Recuerden que este es el programa de los jóvenes emprendedores rurales, un programa auspiciado por los hogares juveniles campesinos, por las instituciones educativas rural Nurquí, por la institución educativa rural El Pescado, por la Universidad de Antioquia, por el SENA y por diferentes profesionales voluntarios que se creen en la producción rural de nuestro municipio y en cómo motivar a nuestra juventud rural para que quiera quedarse en el campo, para que valore la vida en el campo y
sea capaz de identificar proyectos productivos que le permitan entonces consolidar sus sueños y trazarse una vida digna y una buena vida en el campo santafereño. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Mi nombre es Jaime Uribe, director de la Universidad de Antioquia, aquí en el occidente antioqueño, de los jóvenes emprendedores rurales para ustedes. Que tengan una feliz tarde. Que estás pescando algún sueño enamorado, que solo descubre el río de algún trofeo dorado, con un puñado de anzuelos y una caña en la mano. Cuando grita emocionado, preso de un gran sentimiento, cruzando el pico mayo, el río Juramento, seguro que algún cachorro se le prendió del anzuelo. Una tarde de verano de impenetrable chaqueño dejó su marca grabada iluminando el Bermejo, con el llanto de sus ojos al recordar a su viejo. Y los que critican tanto al pescador en su empeño, seguro que no conocen el amor que lleva dentro, y solo si están pescando entenderán lo que siento. Pese a la pandemia, nuestra labor no se detiene. Nuestra labor la realizamos por otros medios como la radio, a través del proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales. Hoy llegamos a una población más amplia. Pero necesitamos de ti, de tu apoyo y tu patrocinio. Ayúdenos a ayudar. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales o al 320-679-0974. 320-679-0974. Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia. 51 años construyendo caminos para la realización de sueños, porque la paz vendrá del campo. Cuando los obstáculos aparecen, la derrota no puede ser la palabra. En Ondas del Tonusco y en Santa Fe de Antioquia, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se colocan al servicio de la educación en nuestra comunidad. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales. Jóvenes Emprendedores Rurales.